bien. Bravo García, Castillo Pérez. Delgado. Ahorita se une Delgado. ¿Quién más? Bravo García, David Guzmán, López González. Jorge Alemán, profe. Jorge Alemán, adelante, sí. Gracias. Yo le escucho. Romero Rivera, profe. Romero Rivera. Romero Rivera también. Adelante, ¿qué más? Alameda López. Alameda López. Sería López Alameda, ¿no? Perdón, Sí. López. Alameda López, sí, adelante. Romero Rivera ya pasó. González Lugarán, profe. González. Zulbarán, sí. ¿Quién más estará por ahí que me quiera ayudar? Alba Torres. Delgado Ayala. Delgado Ayala, sí, ya la anoté. Bien. ¿Quién más? Velázquez Ortiz, profe. Velázquez. ¿Me escuchas muy bien, Velázquez? Sí, profe. Porque te oigo muy bajito, entonces no sé si son mis audífonos, Alba Torres, o o qué será, que lo tenga muy bajito, déjenme ver, porque vamos a ver, creo que sí está bajo el volumen. Ahora sí voy a poner el máximo, a ver si me escuchan. ¿Me amplié el volumen a ustedes o no? ¿Me escuchan igual o más fuerte? Sí, igual. Ahora sí, ya más o menos los escucho. Es que aquí tenía bajo el volumen, no los escuchaba muy bien. Bueno, entonces déjenme ver. Bautista Sosa no está por ahí. Aguilar Madrigal no está. Ramírez Arvides. ¿Quién más estará? 20. Abundis todavía no se encuentra. O Aguilar Madrigal. No, todavía no, tampoco. Bautista Sosa. Dorante Solís. Escobar Pérez. Espinosa Valladolid. Presente. ¿Quién, perdón? Espinosa Valladolid. Eso es, así sí. ¿Quién más estará por ahí? Fernando Esteves. Alba Torres. Alba Torres, muy bien. Alba Torres. Sí, ya te había notado. Esteves Pérez estará por ahí. Macías. Alba Omar. Alba. Alba Torres Manuel. Sí, ya está. ¿Quién más estará? Esteves Pérez, no está por ahí. Fernández Barona. 21. Macías Moreno. Macías Pérez. Alba, aquí estoy, profe. Macías Alba, bien. Moreno Calzada. Pérez Velázquez. Estará por ahí. Villagrán Zarco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 y 30. 30, bueno, más o menos. Estamos ahí todos. ¿Quién sabe qué pasa? Que me faltan mucho. Bueno, recibieron ahí la información en relación con les mandé la portada de un libro que dice Electrónica de Potencia Moderna o Modern Power Electronics, Evolución, Tecnología y Aplicaciones.
es editado por Voce. Este señor tiene varios libros, entonces, y dice que es reimpresión del IEEE. Les había yo dicho que del IEEE, pues ustedes están ahorita en etapa de que si pueden inscribirse, háganlo porque les va a servir para currículum en un futuro. Y ahorita como estudiantes, ustedes pueden lograr un beneficio en cuanto a costo, les dan la mitad, entonces eso hay que aprovecharlo. La cuestión es que el IEEE, pues muy avanzado realmente para estos años, incluso esta, ¿qué será? Antes del 2000, todavía la información que nos presentan, pues está adecuada, todavía le podemos entender de la época de los 80s, 90s, ¿verdad? Y, y aquí está Pérez Velázquez, y bueno, les va a dar a ustedes información, la posibilidad de que puedan recurrir a las revistas antiguas de hace, les digo, 20, 30 años, porque pudiera ser que todavía hasta los 40, miren la información de los 60, 70, 80, pues todavía le podíamos entender. Los 90, bueno, es no todo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que sí se llegan a captar, pero luego hay cosas que no son muy a veces muy elevadas en cuanto a matemática, porque les gustan mucho las matemáticas. Entonces los reportajes que dan tienen muchas bases matemáticas, pero nos dan una idea de por dónde anda la investigación o los avances actuales de la electrónica, y tienen toda una gama amplia de especialidades, la que a ustedes les pueda ocurrir. Ellos ya tienen un grupo ahí formado de varias gentes. Antes, para inscribirse, había que buscar al profesor que esté representando al IEEE ahí en la ESIME Zacatenco. No tengo idea ahorita de quién sea, pero él la firma y pueden conseguir que ustedes se puedan recibir, ya sea información escrita o información, ya saben, en forma digital. Yo les recomiendo porque pueden estar preparándose para sus temas de tesis, que les repito, yo creo que de los 70, 80, 90, hay bases como para entenderlo y cubrir temas que puede servirles luego de tesis. Uno que otro habrá, por ejemplo, actual, les puede aportar alguna idea para que desarrollen ustedes su tema, incluso que copien alguno de los trabajos que se publican, les da buen nivel a ustedes de conocimientos, que es el objetivo ahorita, que obtengan ustedes la mayor posibilidad de conocer la electrónica. Bueno, en este libro se encuentra en la biblioteca en el 3, y pues muy grueso. Según esto hay del orden de 600 páginas, más o menos 500, 600 páginas, es mucho, ¿verdad? Claro que no todo lo van ustedes a observar, es bastante. Y bueno, aquí aparece, por ejemplo, la parte que yo les di no fue completa porque es la introducción, la parte 1, que le llaman introducción, y dice introducción en electrónica de potencia. Y la parte que les envié a ustedes son como 20 páginas, que se trata precisamente de los dispositivos modernos, que casi todos ellos en este artículo, en esta publicación, es interruptores, ya sea interruptores controlados, que a veces son operados con dan mayor o menor respuesta,
pueden tener mayor o menor corriente, ¿sí? Y empieza, por ejemplo, la introducción a la electrónica de potencia. No es lo máximo, ¿verdad? Pero eso es lo que yo quiero que ustedes más o menos capten. Miren, de este libro que dice electrónica de potencia, la verdad es que no aborda bueno, maneja algunos sistemas de potencia, por decir, pero lo que me ha decepcionado a mí en lo personal es el concepto de potencia. El IEEE tiene, por ejemplo, un diccionario de términos y bueno, ahí no consideran ellos la potencia como una rama independiente o una rama particular, por ejemplo, como si fuera las fuentes de tensión. Yo les he recalcado a ustedes que conozcan o que puedan saber el concepto de fuentes de tensión, de fuentes de corriente y fuentes de potencia, porque los dispositivos en realidad hay que verlos también como eso, como fuentes de tensión, fuentes de corriente, fuentes de potencia. Son dependientes, o sea, por ejemplo, las fuentes de corriente dependientes de tensión, dependientes, fuente de corriente dependiente de corriente o fuente de corriente dependiente de potencia. La clase pasada les di a ustedes una tabla de todas las fuentes posibles. ¿Me puede decir si así fue o no? Porque a lo mejor no vaya yo a hablar mal. ¿Uno de qué, profe? Una tabla que les di a ustedes de fuentes independientes y las dependientes. ¿Sí les creo di? que sí. Bueno, esa base son las fuentes independientes, que son las tres, de tensión, corriente y potencia. Espero que más o menos, bueno, pueda captarse la información. Miren, les di, por ejemplo, casi al principio de curso, un divisor de tensión, el divisor con dos resistencias R1, R2, y les dije se graficaran la respuesta de la caída de tensión en R2, o sea, la salida, y ahí poder definir los tres conceptos o modos de operación, que es modo de tensión, modo de corriente o modo de potencia. Esos tres modos es importante que se capte el concepto de qué es una fuente de corriente, por ejemplo, qué es una fuente de tensión y fuente de potencia. Si ustedes captan esto, van a poder entender muchos fenómenos que existen adelante. Esto es lo que, por ejemplo, en el libro o en el IEEE no acepta, no están bien, aunque en los niveles altos, o sea, ya los artículos manejan esos conceptos, pero así como una especie de inicio, no aparece por ahí la definición en el libro, por ejemplo, del IEEE, del diccionario del IEEE, no aparece la fuente de potencia definida como tal, quiere decir que no la quieren aceptar, ¿sí? Y bueno, la idea con el divisor de tensión que les di a ustedes es que puedan encontrar los tres conceptos. Y luego encontrarán las fuentes dependientes. Lo importante son las tres dependientes porque en base a eso los dispositivos se van a comportar, ¿sí? Ya sea que se comporten como fuentes de corriente, fuente de tensión o fuentes de potencia. Entonces, aparte de la acción de interruptores, que la mayoría de estos dispositivos, cuando ya le llaman potencia, son interruptores, ¿sí? Son interruptores que dependen ya sea de corriente, de tensión o de incluso de potencia. Son los acción de interruptores. Entonces, en la electrónica de potencia se refieren casi a los dispositivos como interruptores. Pocas veces manejan el concepto potencia. Y, por ejemplo, en dispositivos electrónicos, una de las fuentes de potencia, por ejemplo, son las celdas solares. Es una fuente de potencia
Y la mayoría de los artículos que utilizan esas fuentes, esas celdas solares, la consideran como una fuente de tensión. Siempre reportan la tensión y no, como no han introducido el concepto de potencia, no lo manejan como tal. Pero la celda solar es una fuente de potencia. ¿Por qué? Porque la gráfica, el comportamiento sigue la ley de cuadrática, la que en el primer plano, por ejemplo, DI, debe seguir una curva cuadrática y en la celda solar así es. Claro que es potencia que le ponen, sería desde el punto de vista geométrico, sería negativa porque es la que está en el cuarto cuadrante, en el segundo o cuarto cuadrante, y eso nos da una potencia negativa. ¿Y es por qué? Porque es la que entrega esa potencia, entrega potencia a las celdas solares. Bueno, si hay algo que no me capten o que no se entienda, pregúntenle, porque a veces, pues, considero que me están entendiendo y a lo mejor no estoy transmitiendo bien la información. Entonces, pregúntenle, porque así yo ya me doy cuenta si me están captando lo que estoy tratando de decir. No les dé pena, ¿eh? Bueno, estaba yo entonces introduciendo a ustedes esta parte de electrónica de potencia, que es está numeradas las páginas y podemos guiarnos por el número, por la página. Espero que ustedes den una leída más o menos al 3, la página 3, que dice la introducción a electrónica de potencia. Y bueno, aquí dice, electrónica de potencia es una rama de la ingeniería eléctrica que trata con la conversión y el control de la potencia eléctrica para varias aplicaciones. Miren, el libro está enfocado a precisamente potencia eléctrica, ¿eh? Y no cubre el concepto en sí de potencia desde el punto de vista general, que es la velocidad con que se intercambia energía. Así se define la potencia, velocidad con que se intercambia energía. Y en la gráfica que hicieron, Profe, o que yo les mostré, sí. le ayudo con con Sí, compartir pantalla. sí, cómo no, si me haces favor. Claro, ¿Quién eres tú, perdón? Salgado Morales. Ah, bueno, si me ayudas, aquí ya te anoto para que yo ya sepa. Salgado, te doy ahorita Claro. acceso. A ver, ahí voy ahorita. Compartir pantalla, ahí está ya. Entonces, podemos empezar ahí con la página 3. Les decía, este libro está en la biblioteca, por eso les doy copia para que ustedes se den cuenta de la información. Pueden luego, ya cuando nos abran la escuela, que saquen una copia, copien esa parte, y pues esto les va a servir para el futuro. Y están en este primer tema, precisamente están dirigido como esta parte está dirigido como actúan los dispositivos como interruptores, ¿sí? Entonces, no esperemos aquí encontrar el comportamiento de voltaje o corriente que hemos visto para lo que se llama potencia. En realidad aquí todo está dirigido a interruptores, ¿eh? Y bueno, este señor habla en su primer capítulo, no es la introducción, y empieza con los dispositivos. En la página 3, el tema dice al final casi los dispositivos semiconductores de potencia. Aquí mismo menciona que son interruptores de abrir-cerrar. Claro que son interruptores dependientes, ¿eh?
Entonces, entendiendo esta cuestión de interruptores, ustedes pueden ya empezar a hablar de lo que es la electrónica de potencia, pero en el caso de que utilicen interruptores, no siempre tendríamos interruptores, pero estos aquí, utilizando estos dispositivos como interruptores, desarrollamos el tema de potencia. No sé si me expliqué, que puede estar en el modo de, la potencia puede estar en forma de utilizarse como con interruptores, como se puede obtener sin interruptores. Aquí se dedica a la cuestión de interruptores y sacar la potencia de sistemas con interruptores. Y bueno, si vemos el índice, para no fastidiarlos, mire el índice, está el primer tema 1, luego una vista general, la parte 2, es la siguiente hoja, la segunda hoja después del frente del libro, es más o menos ver el índice, el contenido, hay una vista general de la parte 2, la parte 1 es la introducción, y todavía, y esa introducción que son 40 páginas, nada más a ustedes les doy la mitad, menos de la mitad, porque bueno, podemos llegar, pero esa es parte del desarrollo de la otra materia que es electrónica de potencia. La cuestión es que en este libro maneja la parte 1 que es introducción, la parte 2 es una vista general de electrónica de potencia y empieza la parte 3 que ya puede ser dispositivos semiconductores de potencia y circuitos integrados de potencia le llaman. Esta es la parte 3. Está una parte 4 donde ya empieza con convertidores de alterna-alterna y de alterna-alterna. Esta es la parte 4 y la parte 5 dice convertidores de DC a DC. La parte 6 también dice convertidores de DC a AC y la parte 7 que es modulación por anchos de pulso. La 8 es aplicaciones de la electrónica de potencia y ahí se acaba precisamente el libro. Les doy el índice para que ustedes se den una idea de el contenido y a lo mejor en un futuro les va a interesar algún tema en especial, sí, entonces pueden ya ver en dónde se encuentra esa información. Si seguimos aquí con la página número 3, donde el tema 1 dice dispositivos semiconductores de potencia. De los dispositivos semiconductores de potencia, está, por ejemplo, el primero, el tiristor. Entonces, perdón, no había visto que ya me habías puesto el índice porque estaba aquí bloqueando la información. No se preocupe. Bueno, si puedes pasar a la otra, yo pensé que no te habías conectado, dije no me conectes, la otra página. Esta es la parte 2, la parte 3, la parte 5, 6, está aquí. Pues bueno, ustedes tienen que revisarla, porque miren, al tratar, si se dan cuenta, el libro habla de tipo de convertidores de DC a AC. Con esto confirmamos que maneja precisamente maneja energía eléctrica, para que ustedes tengan idea de que puede manejarse, como maneja la energía eléctrica, generalmente está dirigida a cuestiones industriales, a control de motores, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? No a cubrir el concepto potencia. Como les digo, el concepto potencia está relacionado con la velocidad con que se intercambia energía. No menciona aquí, por ejemplo, energía electromagnética o energía, ¿qué será? Térmica, ¿sí? Que evitan precisamente, es el tema más amplio, pues, del concepto potencia. Y aquí, pues, mencionan AC y DC, se refiere a fuentes de energía eléctrica de corriente directa o fuentes de corriente alterna, ¿sí? Como se intercambian, pero fuentes, a fin de cuentas, fuentes de tensión.
¿sí? Entonces, no se dirige hacia fuentes de potencia. No sé si me explique, si no, pues lo aclaramos un poquito más para algún otro tiempo, para revisar otra vez desde el divisor de tensión, que tengan ustedes bien claro el concepto de fuentes de alimentación eléctrica, que es de tensión, corriente y potencia, y ver la diferencia que hay, sí, porque de ahí precisamente se puede llegar a los conceptos que desde el punto de vista físico están involucrando, por ejemplo, la luz o la energía electromagnética, como algunas veces les dije, la potencia puede ser en energía eléctrica, energía térmica, energía electromagnética, etcétera, etcétera. Todo tipo de energías tiene aplicado el concepto de potencia. Y la potencia puede ser tan grande o tan pequeña, pero que es un término que se utiliza por ahí. Por ejemplo, el cerebro, nuestro cerebro desarrolla una parte de potencia cuando, por ejemplo, nos ponemos a estudiar, nos concentramos, entonces estamos utilizando nuestro cerebro en potencia, a que cuando dormimos, pues baja su nivel de potencia, porque nada más cuando dormimos, aparte está regulando la respiración, que es el corazón, el corazón, los pulmones, etcétera. Entonces baja su nivel de potencia, y les puse por ahí una gráfica donde les dije la potencia del cerebro, por ejemplo, está del orden de 10 a la menos 13 watts, pero es potencia, ¿sí? Si hablamos de esos niveles, no necesita la potencia manejar grandes cantidades de energía, sino es un modo de operar los sistemas. Como podemos manejar, por ejemplo, una fuente de potencia de 1 watt y podemos decir que puede estar en potencia, ¿sí? Como puede ser 5, 10, 20, etcétera. No, si manejáramos altas tensiones y altas corrientes ya de megawatts, kilowatts, como una planta de generación de energía eléctrica que maneja del orden de 800, o incluso la nucleoeléctrica que un gigawatt, 1.2 creo gigawatts reportan que manejan ellos en las plantas de energía de, por ejemplo, la de Veracruz, creo. Nuestra nucleoeléctrica, que anda del orden de 1.2, mientras que es de 1.2 gigas, mientras que las termoeléctricas andan del orden de 800 megawatts. Entonces, esos son fuentes de potencia, bueno, entonces, para no tanto cansarlos, aquí se refiere, en este libro, les repito, se van manejando la variable tensión, y sobre eso, pues utilizan, por ejemplo, para controlar la velocidad de los motores, por ejemplo. Es un caso muy típico, controlar la velocidad de los motores, como puede ser para el metro, por ejemplo, transportes como el metro, como los trolebuses, como los trenes de levitación magnética que ya existen por allá en Japón, que hay de 700 kilómetros por hora. Creo que hay uno de 500 y hay otro de 700, es lo que han reportado en Francia. Entonces, pues bueno, tal vez, quién sabe cuándo tengamos nosotros algo parecido. Pero la parte que quiero con ustedes es avisar que tienen que tener claro esos tres conceptos, porque cuando discutan con electricistas, con médicos, con químicos, ¿verdad? Por ejemplo, toda la conversión química es en potencia, aunque sea algo de nivel muy bajo, se desarrolla en potencia. Bueno, si le puedes pasar a la página 3 o a la 4, por favor. Si hay algo que no esté claro, pregunten, porque a lo mejor luego me sigo y ustedes pues a lo mejor se fastidian, o no captan la imagen o no captan la idea, y pues a lo mejor lo dejan para después, ¿sí?
Si pueden de una vez pregunten, de una vez aclaremos. En esta página 4 tenemos precisamente el 1 es el tiristores. Los tiristores, les repito, son interruptores. Entonces, uno de los tiristores más usuales o que tuvo su auge precisamente es el SCR, que está marcado ahí y tuvo su época y en la actualidad se está siendo desplazado por el IGBT, que también está mostrado ahí, pero el tiristor es un interruptor que se utilizó sin marcarle mucho, un interruptor controlado por corriente, es decir, para cambiar de estado de abierto a cerrado, necesitábamos aplicarle una corriente en su compuerta. Tiene un ánodo y un cátodo como si fuera un diodo. Son las 4 capas de material semiconductor y al activar las 4 capas, hagan de cuenta, ya lo vimos la vez pasada, dos transistores bipolares, un NPN y un PNP, pero su acción, como se conectan, nos dan una especie de regeneración de tal forma que se realimenta uno con otro y disminuyen la característica de conducción. Entonces dan una resistencia pequeña. No significa que sea cero, ¿verdad? Pero sí es una resistencia pequeña. Para las corrientes que tiene capacidad de manejar, pues casi es una resistencia despreciable generalmente. Y en base, existe una resistencia, en esos rectificadores, en todos los interruptores hay una resistencia. En este caso, el SCR, bueno, tiene un valor de resistencia pequeño generalmente para los niveles de carga que utiliza, sobre los que está aplicado, pues se puede considerar despreciable. Para nosotros también podemos, para no meternos en mucho problema, considerar que es una resistencia pequeña. Y entonces, tiristores son, ¿sí? Y hay de diferentes tipos, les di una tabla de los diferentes tipos de tiristores y que consideren ustedes que son interruptores. Aunque luego ahí vean querido o se ha querido utilizar en forma, ¿cómo le llamaríamos? Proporcional, ¿verdad? Como fuente de corriente, fuente de potencia o de tensión. Generalmente no se llevan hacia esos niveles, sino estos tiristores los consideran interruptores. Y todo este tema está dirigido a que todo lo que hablemos son interruptores con diferentes características, ¿verdad? Con diferentes respuestas en frecuencia, formas de cambiar, de excitar, hacerlo de que cambie de estado. Entonces, este tiristor que es el SCR, hay muchos equipos en la industria que todavía existen con SCRs. Y repito, es un interruptor dependiente de corriente. Según esto está mostrado en la figura 1, que ya más o menos ustedes lo hemos visto, ¿sí? Y la parte que importa de este SCR es precisamente la elevación de la tensión y de la corriente, 2 parámetros importantes que caracterizan al tiristor. Además de la corriente que hay que aplicar para que cambie de estado. Y que si ven, por ejemplo, si nos vamos a la figura, a la primer figura que es en la siguiente página, la 5, si me haces favor, y aquí vemos, miren ustedes, aquí está la gráfica del SCR. Si ven ustedes, tiene un voltaje de directo, es una recta horizontal desde 0 hacia la derecha. Ven que pueden ustedes elevar la tensión del lado derecho, no, abajo, horizontalmente. Ahí donde tú pusiste la flechita, no, ahí. Aquí abajo, sí, la recta horizontal, donde dice fuga directa, forward. A ver, bájala. La figura 1.
La figura 1. Bueno, aquí ven ustedes que desde cero, ven ustedes que empiezan a elevar la tensión y no circula corriente, o una corriente muy pequeña, aquí le representan separada un poco, significa que sí circula una corriente pequeña, pero pueden ustedes aumentar el nivel de tensión hasta un valor que le llaman voltaje de ruptura directo y cambiará de estado en el momento en que llegue a ese voltaje, cambia de estado bruscamente y va a pasar a una corriente holding, que dicen holding es sostenimiento, es corriente de sostenimiento, en el cual se va a ir hacia arriba directamente hasta una corriente directa que va a depender de la carga a donde esté aplicado este dispositivo, esté en serie. Entonces, que para cambiar, por ejemplo, de regresar a la condición inicial de abierto, necesitaríamos reducir la corriente que circula por el dispositivo, sobrepasar la corriente holding y regresa otra vez a la posición de interruptor abierto. Y si no le aplican un voltaje directo mayor que el de ruptura, va a quedar como un interruptor abierto. Entonces aquí se trata de mostrar que tiene una directa y que tiene un voltaje, inicialmente es un interruptor abierto y que necesitaríamos para que cambie de estado por aplicarle un voltaje mayor que el de ruptura directo o aplicarle una corriente en compuerta como está mostrado aquí. Nos cortaron y no me fijé. Bueno, esperemos que se vuelvan a juntar todos los compañeros. 17, estamos a la mitad más o menos. 18, 19, a ver si se juntan más compañeros, a ver si están más o menos todos. Son 19, o sea, falta un tercio. Ya desistieron, ya no quisieron seguir aquí. Jorge Alemán ya está. ¿Quién más? Perdónenme. Bueno, ahí más o menos estamos. Bueno, ya se fue el tercio. ¿Cómo ven? Bueno, esperemos que no se aburran. Compartir pantalla, ahí está. A ver si ahora sí ya está. Ahí está compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, miren, entonces, si no está claro esta curva, pues pregúntenme si se entiende, pues seguimos adelante. Entonces, que este dispositivo, si ven en sentido directo, o sea, cuando el ánodo es positivo con respecto al cátodo, se tiene el primer cuadrante, y cuando el cátodo es negativo con respecto al cátodo es el tercer cuadrante. Entonces, en ambos sentidos es abierto. Y cuando se polariza directamente, entonces repito otra vez que hay que superar el voltaje de ruptura directo para que cambie de estado, o tenemos que aplicarle una corriente en la compuerta. Y hablo de corriente, que no olviden, hablo de corriente en compuerta porque entre compuerta y cátodo precisamente hay una unión, es un diodo, y el diodo de unión, ¿se acuerdan ustedes? El voltaje en el diodo es casi constante, mientras que la corriente puede cambiar de nivel o de variar, puede aumentar la corriente, pero el voltaje casi va a quedar constante. Entonces, este dispositivo es un interruptor controlado por corriente, ¿sí? Entonces, que no lo olviden. Y cambia de estado de abierto a cerrado, y entonces se comporta como un interruptor. Entonces, si vemos la siguiente figura,
le puedes cambiar hacia la figura 2, por favor. Aquí tenemos el bidireccional. En este caso está el TRIAC. Es el arreglo antiparalelo de dos SCRs. Y bueno, trabaja en señal alterna y el SCR trabaja con señales directas. Casi toda la teoría se desarrolló con el SCR y ahora con los nuevos dispositivos pues ya se aplica casi la misma teoría, nada más cambia luego las consideraciones de los interruptores. En este caso, bueno, tenemos el TRIAC, que es el mismo SCR del primero y tercer cuadrante, igual opera hasta que cambien, hasta que inyecten una corriente en la compuerta, va a cambiar de abierto a cerrado, ¿sí? Ese es el TRIAC. TRI, ya les había yo dicho que es TRI por 3 elementos y AC por la que maneja la alterna. Entonces le pusieron TRIAC el nombre. Aparece dentro de la tabla que alguna vez les di ya, el GTO, aquí como ven, el GTO, este señor lo representa con una compuerta en el cátodo. Sí, en realidad los artículos que yo llegué a observar lo ponían sobre el ánodo. O sea, en la flechita sacaban una señal y esa era la compuerta 2, ¿sí? De lostiristores. Entonces, esa compuerta era para abrir. Después de que se haya cerrado el dispositivo de 4 capas, no tiene originalmente la compuerta de encendido, sino tiene nada más la compuerta de apagado anotada sobre la cabecita de la flecha, sacaban una señal y ponían ahí la compuerta G2. En este libro, bueno, pusieron ahí la compuerta igual que el SCR y le pusieron una rayita, pero esa no es lo original. Ya él acomodó esa simbología. Entonces, el GTO acuérdense que les dije que es Gate Turn Off, o sea, GTO, que es de un tiristor con compuerta de apagado, sin indicar compuerta de encendido, el original. Aunque les repito, hoy en la actualidad muchos autores manejan con compuerta de encendido y compuerta de apagado, pero ese es otro dispositivo que le llaman el SCS. Es un interruptor controlado, ya es un interruptor controlado electrónico. Entonces, para que ustedes sepan que alguna vez se van a encontrar con que el GTO está representada la compuerta en la parte superior de la flecha. Bueno, entonces, este es el GTO. ¿Podemos ver la otra figura, por favor? Espero que puedan darle una leída. Aquí están considerando al transistor bipolar, pero en un arreglo, por ejemplo, con 2 transistores para manejar alta corriente y un diodo para proteger los 2 transistores. Y hablar de que esto se trata como para manejar altas corrientes y por lo tanto altas corrientes dicen es para potencia. Pero repito, aquí el concepto de potencia no lo está aplicando este señor Voss, porque él está dirigido hacia lo que se llamaba antes electrónica industrial. Entonces muchos confunden que la electrónica industrial es la electrónica de potencia porque manejan alta tensión y alta corriente. Y repito, esa no es potencia. Potencia puede ser baja corriente y baja tensión, pero su producto, si permanece constante, es una fuente de potencia o es potencia, es su fuente de potencia. Entonces ahí podríamos hablar de fuentes de potencia. Y no aquí. Les dije alguna vez que algún autor en internet por ahí habla de electrónica de potencia también y dice que la electrónica de potencia es de 5 watts para arriba o de 5 watts para arriba. Y entonces quiere decir que él no tiene claro el concepto de potencia. Y potencia es independiente del valor de tensión y de corriente. Pueden ser corrientes y voltajes pequeñísimos como las que desarrollamos en nuestro cerebro cuando estamos haciendo, les digo, un examen
Cuando hacen ustedes un examen están en máxima potencia, su cerebro está trabajando a máxima potencia. Bueno, los que estudiaron, los que o no, pues están copiando y todo eso también trabajan en potencia. En fin, bueno, ya no es el tema. Bueno, más o menos está claro ahorita que en este tema ahorita habla de 2 transistores y para él es potencia. ¿Por qué? Porque maneja alta corriente y alta tensión. ¿Sí? Entonces es otro concepto el que está manejando este señor. El tema 1.6 que aparece por aquí es el IGBT. Alguna vez les di a ustedes una copia de un artículo que dice el supertransistor, que aparece el tren japonés, el Shinkansen, aparece ahí que está controlado con IGBTs, que son interruptores, ¿verdad? Operados aquí en la siguiente figura, en la siguiente página, vamos a ver cómo está constituido el IGBT. Por ejemplo, puedes pasar a la otra página para que vean. Aquí está precisamente, aquí en esta parte está el MOSFET, ¿sí? O sea, aquí lo consideran que uno de los transistores que se utiliza para potencia o que manejan alta corriente y alta tensión es el MOS. Si ven ustedes en el símbolo del MOS, la barrita que está cortada, ¿sí? Está suspendida las conexiones entre drenaje y fuente, se representa que no hay conexión, entonces hay una separación con respecto a la compuerta, al gate. Cuando ustedes aplican un potencial en la compuerta al gate, esta barra que está suspendida, se conecta y entonces hay conducción de drenaje a fuente. ¿Sí? Entonces, como soporta alta corriente y una tensión mayor, bueno, le llaman de potencia, lo utilizan en potencia. ¿Sí? Entonces, este es el MOSFET de potencia, le llaman. Claro que la geometría, tienen aquí una geometría, pero para altas potencias incluso hasta modifican la geometría, luego le llaman una B, la compuerta la ponen como si fuera una B y reducen área, reducen la geometría y les da más capacidad de incluir más dispositivos en una oblea de silicio. Bueno, entonces este es el MOS, bueno, está considerado para ellos, para este autor, como de potencia. Entonces vamos a ver un poquito, súbela, me puedes bajar la otra figura que está abajo, más abajo. Aquí está la estructura del IGBT. Apréndanse esta figura porque ustedes la van a ver ya más repetitivamente, lo van a ver ustedes a captar, aunque está el símbolo en la parte B, en la parte A, es más o menos como estaría la estructura del IGBT y está ahí representado con una simbología de transistores y MOSFET, cómo estaría el sándwich de materiales de silicio contaminados con tipo P, tipo N, ¿sí? Cómo están arreglados y nos daría una geometría, nos daría ¿qué será? Una operación como está simbolizada con los transistores, un transistor NPN y un PNP. El NPN es el que está arriba, que la flecha pica, acuérdense, y el de abajo es el que no pica. Entonces, NPN y un PNP que dan la acción como si fuera un tiristor o una acción regenerativa o una acción como un interruptor controlado por una compuerta, por la compuerta que está activada por un FET que aparece en la parte inferior, simbolizándose ahí que ese material actúa como si fuera un FET. Entonces, el IGBT está en la parte de la figura 8, en la parte B, está representado el IGBT y es algo parecido al transistor bipolar,
que no lo olviden ese símbolo porque es importante, porque en la actualidad ya se están utilizando bastante estos IGBTs. Entonces, es la arreglo entonces de un tiristor con un MOSFET, ¿verdad? Claro que en esa estructura le pusieron IGBT porque luego vamos a ver los tiristores en base a operados con MOSFET. Bueno, entonces a ese transistor que es el IGBT es el que se está utilizando porque tiene capacidad de respuesta en altas frecuencias, alta corriente y soporta a tensiones grandes. Entonces se utiliza, pues, tiene gran demanda, pues, en la actualidad. Bueno, tenemos en la parte izquierda donde dice que es el transistor de inducción estática. Este dispositivo, si lo vemos la siguiente página por ahí, este dispositivo aquí lo tenemos medio pinturrajeado para recalcar precisamente que, que tiene, por ejemplo, una fuente, es una terminal, y el drenaje es la otra terminal. Son dos terminales y están ensanguichando a un material semiconductor que es puro silicio en este caso, e intermedio, hagan de cuenta como si tuviera una malla, un material semiconductor de diferente polaridad, que sería en este caso P. En un material N se ponen varios puntos y nos da en un N nos da características como si tuviéramos una malla introducida dentro del material tipo N, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, yo no sé si ustedes habrán oído hablar de una válvula, el triodo. El triodo que se utilizó mucho para amplificadores de audio. Y si ven, en la parte que le llaman source o fuente y el drain, hagan de cuenta que el source es la placa en un triodo, la placa, y la parte inferior es el cátodo. Entonces decían que los electrones pasaban de cátodo a ánodo y los controlaba una rejilla intermedia. Entonces, eso era en bulbos, en válvulas, el triodo operaba así, circulaba corriente que emitía el cátodo, que en este caso es el drain, emite electrones y llegan a la fuente, pero los detiene o los controla o las regula la compuerta, que aquí le llamaríamos gate o la compuerta. Entonces esa compuerta va a controlar el flujo de electrones que llegan de drenaje a fuente. Entonces así antes era el triodo y operaba en vacío. O sea, en el vacío, aquí está utilizando un material sólido, sería el propio silicio, y en bulbos era el vacío y operaba y trabajaba y completamente funcionaba muy bien. Entonces, este dispositivo le llamaron SIT, pero es que le llaman transistor de inducción estática, ¿eh? Y su simbología está en la parte B. Es algo parecido al bipolar, nada más que ahora hay un ángulo entre el colector, ¿sí? Lo representan con recta y un ángulo 90 grados, sale la terminal drenaje. Entonces, este dispositivo, la ventaja que tiene con respecto a todos los demás, transistor bipolar y el MOSFET, es que tiene capacidad para manejar microonda, que los transistores bipolares ya están limitados, lo mismo que el MOSFET. Hay muchos problemas para construir amplificadores en microonda. Entonces, ha resuelto ese problema en microonda. Opera algo similar a la válvula, al triodo, le llamaban triodo, una válvula de vacío, que algunas veces veían ustedes que tenía un filamento que se calentaba para poder emitir más fácilmente los electrones. Entonces, es una copia en estado sólido del triodo. Para
les dije yo que en alguna ocasión un compañero de ustedes quiso hacer un amplificador, quería hacer un tema de tesis utilizando triodos, válvulas. Entonces, bueno, se le dijo que sí, pero que podía utilizar elementos de estado sólido, como es este transistor, sustituía a los triodos, a los bulbos triodo, porque la situación es que los amplificadores que se hacen con válvulas, debido a que su respuesta no es igual que el bipolar, tiene cierta tonalidad cuando se escucha en su amplificación, genera otro tipo de armónicos que los que genera un transistor bipolar, aunque amplifican, sí, pero con cierta generación armónica o distorsión de las señales de audio, sí, que a veces nos cuesta trabajo captar, pero hay mucha gente que sí capta la generación de sonidos debido a la amplificación. Entonces, este muchacho debió haber hecho el mismo amplificador en lugar de bulbos, utilizar este tipo de transistor de inducción estática. Y pues debió haber funcionado bien y todavía más allá, porque la respuesta en frecuencia es mucho más amplia, es hasta microonda. Entonces, en la actualidad se empieza a utilizar, pero ya fue descubierto allá por los 70s. Quien lo creó fue antes de los 70s, 1 o 2 años antes de los 70s, fue un japonés, lo patentó y no lo habían utilizado hasta ahora, estas fechas ya empiezan a utilizarlo, pero en cuanto a amplificación de microonda, tal vez ya tengan el 5G y 6G, ya tengan este tipo de dispositivos, a lo mejor ustedes los van a llegar a utilizar o a ver, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta estructura que le llaman SIT, también dio origen al siguiente dispositivo, el 1.8, que dice tiristor tiristor de inducción estática, que está simbolizado ahí en la parte superior. ¿Lo puedes bajar tantito? Por favor. Ahí. Allá, representa aquí el SIT, o sea, es un tiristor de inducción estática. Y es algo parecido al que está allá arriba, ¿sí? Pero supuestamente tiene más capacidad de corriente, ¿sí? Entonces, por eso le llaman tiristor, porque tiene gran capacidad de tensión y corriente. Y la velocidad con que opera, pues lógicamente es más rápida que los SCRs o que el TRIAC o todos el SIT. Yo no lo he visto en algún equipo todavía, probablemente no tarden ya en aparecer ahora con los motores eléctricos, los trenes que vienen a ser controlados probablemente ya utilicen ese tipo de dispositivos y ya no estén operando con SCRs ni con los IGBTs. Aparentemente el IGBT es el que está utilizándose en la actualidad. Entonces, a lo mejor en un futuro, en unos tiempos, ya van a operar con este tipo de tiristor. Les van a preguntar a ustedes qué es eso del SITH. Es un tiristor, o sea, un interruptor controlado por tensión, ¿sí? Y su símbolo es parecido al del SCR, pero si ven ustedes un poquito, la compuerta no tiene contacto con el cátodo marcado, sino está separado para indicar que no hay una conexión directa, sino que actúa por campo eléctrico o por tensión. Entonces podemos pasar a la siguiente página. Bueno, y aquí es, aquí hay otro dispositivo que le llaman el MCT, ¿sí? Este es un transistor también, déjenme ver, está el MCT. Ya me quedé retrasado porque estaba aquí consultando. Entonces, este es otro nuevo dispositivo y también es un interruptor igual controlado por tensión.
Entonces la simbología que le pusieron pues está ahí representada porque para que ustedes se la aprendan, no lo vayan a, para que ustedes lo distingan con respecto a los transistores que hemos mencionado anteriormente, que ya son de otra generación. Entonces van a venir con este tipo de que es la combinación de bipolares. Como ven, tiene un NPN y un PNP y dos MOSFETs, ¿sí? Entonces, tiene gran capacidad de manejo en cuanto a interruptores, ¿sí? Van a ser utilizados para alta tensión y alta corriente, que es lo que les preocupa, ¿sí? Entonces, podemos nosotros hasta aquí dejar, porque aquí en la siguiente página, puedes pasarlo a la siguiente, por favor. Está la página 10, 11. Miren, en la 10, 11 está una tabla, aquí empieza la tabla, donde están comparados los diferentes tipos de dispositivos modernos, que sería el Tiristor, el TRIAC, el GTO, el Darlington BGT, o sea, transistor de bipolar. Está el MOSFET de potencia, el IGBT, aquí está hasta el Darlington. En la siguiente página está el IGBT, el SIT, el SITH y el MCT, lo que hemos platicado ahorita de los dispositivos que existen. Y hasta ahí podemos ya dejarle para que ustedes tengan una idea más o menos de qué niveles de corriente y de tensión manejan. Todos, repito, son interruptores controlados ya por tensión, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de todos los dispositivos que son modernos, los últimos que se han utilizado, a partir de ahí ya hablan de circuitos aplicados, ¿sí? Les di, creo que hasta la página 16, 17, donde precisamente está dirigido hacia control de motores, ¿sí? Les voy a dejar aquí para que ustedes puedan darle una leída, vista, y si ustedes preguntan, pues lo vemos cuando tengamos clase, que será hasta el miércoles, ¿verdad? Denle una leída, véanlo y aprendan, pues, traten de aprender lo más posible, que pues falta la práctica, ¿sí? Y no la puedan desechar, porque si no es para mal de ustedes, ¿sí? Si ustedes conocen o hablan de esto, si los conocen, pues ya les van a dar más conocimiento, ¿sí? Y luego si se inscriben IEEE, todavía más, y si aprenden del IEEE, mucho mejor, porque ahí está todo lo que está desarrollándose con respecto a la tecnología, que es lo que está avanzando mucho, la electrónica digital. Falta la electrónica esta de potencia, que aunque manejen mucho la electrónica digital, si no tienen el concepto potencia y no saben cómo actuar sobre sistemas como motores, pues aunque sean muy listos en manejar sistemas digitales, falta el concepto potencia. Entonces, si hay alguna pregunta, pues a ver de una vez, revisen esta información, léanla, traten de leerla, que está en inglés, tienen que aprender este idioma, no hay de otra, Si ustedes aprenden,